Son las 8:52. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, dijo que fue un error del gobierno el ampliarse a la exconcertación. Además, cuestionó la decisión de decretar estado de excepción en la macrozona sur. Vamos a conversar sobre estos temas, lo que está ocurriendo en materia política. Estamos en contacto con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días. Hola Sebastián, hola Fresia, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Gracias por el contacto y la conversación. Alcalde, bueno, queríamos conversar con usted para profundizar precisamente en el diagnóstico que usted ha planteado respecto al inicio de este gobierno del presidente Gabriel Boric. Hasta ahora, en un poco más de 2 meses desde que llegó al poder, ¿cómo ha visto los pasos que ha dado en materia política, sobre todo en la búsqueda de ciertas definiciones claves en temas que en campaña se habían planteado como relevantes y donde se apostaba por un giro desde el punto de vista de la estrategia que planteara el gobierno? Bueno, el gobierno lleva, Sebastián, solo 2 meses y no tengo ninguna duda de que, como he señalado, el gobierno tiene la mejor de las intenciones de gobernar para la gente. Eso es evidente, yo lo he podido palpar en el diálogo con un conjunto de ministros y ministras con los que he tenido posibilidad de conversar. Lo que pienso que es legítimo plantear, porque nosotros no queremos o yo no quiero que al gobierno le vaya mal. Al gobierno le tiene que ir bien porque al otro lado de la cerca se encuentra la derecha ultra, que representa gente como CAS y Partido Republicano. Es que precisamente para abordar los temas que a la gente le importan, hay cosas que hay que revisar. Y una de esas cosas, a mi juicio, tiene que ver con esta decisión que tomó el gobierno de incorporar a personeros de la exconcertación, a partidos de la exconcertación, al gobierno y a formar una lógica de gran coalición. Yo revisé cuidadosamente y leí cuidadosamente las declaraciones de los personeros de la exconcertación, la presidenta del PPD, el presidente del Partido Socialista, y me da la impresión de que son, particularmente el presidente del Partido Socialista, Santander, el presidente subrogante, pareciera ser que hay gente que vivía en el sistema político pre-18 de octubre. El sistema político hoy día es mucho más, porque creen que el sistema político se acaba con ellos, con la desconcertación, y eso no es así. Hoy día el sistema político chileno es mucho más diverso, mucho más plural, mucho más heterogéneo de lo que era en los años 90. Existen movimientos sociales, nuevos movimientos políticos, existen representantes del mundo plurinacional o de los pueblos originarios, existe profunda presencia del mundo independiente en la institucionalidad, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en la misma convención constitucional. Por tanto, desde mi perspectiva, aquellos que han luchado por años por las transformaciones, aquellos que lucharon desde siempre por la nueva constitución, aquellos que están por reformas profundas, están, desde mi perspectiva, mucho más presentes en estos mundos que describo y que hoy día no son parte del ejercicio de gobierno del actual presidente. ¿Y qué? Ahora, ¿y qué es yo planteé que... ¿Qué es lo que le preocupa, alcalde? ¿Qué es lo que le preocupa que haya algunos personeros de lo que usted dice se ubican al parecer antes del estallido social? ¿Cuál podría ser el riesgo para el gobierno? Que la agenda de cambios que la ciudadanía planteó con mucha claridad se desdibuje. Yo entiendo y comparto esta idea de que los cambios, cuando son profundos, deben hacerse con una perspectiva de mediano y largo plazo. Recuerdo que 2 días después del triunfo del presidente Boric, en una entrevista planteé que el gobierno del presidente Boric es el primer gobierno de un ciclo de gobiernos de transformación y de cambio. Porque para poder superar al neoliberalismo en Chile, y cuando hablo de superar al neoliberalismo me refiero a superar precisamente a los temas que hoy día a la gente le importan, la crisis de vivienda, los problemas que hay en comercio ambulante, el déficit que tenemos en la educación pública, los problemas que tenemos en los consultorios, las faltas de oportunidades que son determinantes sociales para los fenómenos criminales que cada vez van más en ascenso en el país, la segregación urbana, la desigualdad territorial, las diferencias de género. Para poder superar todos estos problemas, requerimos evidentemente un proyecto de transformación democrática de más largo plazo. Y desde mi perspectiva, las fuerzas políticas que perspectivan
dicha posibilidad no son precisamente las de la vieja concertación, si son los mismos de siempre, son los mismos senadores y senadoras de siempre, son los mismos diputados y diputadas de siempre. ¿Y estas mismas críticas o preocupación se lo han manifestado al interior? Ustedes son de una misma coalición que sabemos tienen distintas posturas, un frente amplio que su mismo nombre lo dijo al inicio cuando reunió tantos movimientos, luego partidos, en fin, pero eso mismo ha hecho cuestionar de alguna manera su rol como alcalde del Valparaíso. Apareció en la campaña, pero antes se había alejado del actual presidente Boric. Esta crítica, o como fuego amigo, como le dicen algunos, no puede ser aún más contraproducente para un gobierno que a usted le preocupa que le vaya bien. No, no creo, porque creo que la crítica en política es legítima, y más cuando la crítica es constructiva o cuando hay miradas que pueden ser distintas a las dominantes. Yo creo que siempre es bueno escuchar, siempre es bueno mirar lo que otras y otros pueden estar señalando desde otros lugares. Nosotros hemos tenido la mejor disposición con todos los ministros, subsecretarios, con la delegada presidencial, con los Seremi, para poder trabajar en conjunto, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora en un par de minutos más tengo una reunión con la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, donde vamos a hablar de reactivación económica. Hace un par de semanas atrás estuve con el subsecretario Vergara. Mire, a mí me parece de que las cuestiones que justifican este tipo de decisiones estratégicas, que es aliarse con la exconcertación, yo entiendo que pueden responder una lógica, ¿no? La lógica, por ejemplo, yo le escuchaba al ministro Jackson muy atentamente sus declaraciones, de que la lógica era tratar de construir mayorías dentro del Congreso. Pero pienso que si algo nos ha enseñado el 18 de octubre y todo lo que ha pasado en torno a la Convención Constitucional, es que las lógicas con que tradicionalmente estamos viendo la política tienen que cambiar. La política no se agota en las relaciones poder ejecutivo y poder legislativo, o gobierno, Congreso. Tampoco en la lógica gobierno y oposición, porque yo los comentarios que hago no los hago desde el mundo de la derecha, lo hago desde el mundo de la transformación, desde el mundo que quiere que a este gobierno le vaya bien, para que la gente en este país esté mucho mejor. Yo creo que hay que mirar las cosas de manera un poco distinta. Quizás hay que incorporar al discurso y a la mirada y a la estrategia las lógicas locales respecto a las lógicas nacionales, o las lógicas territoriales respecto a los problemas que el neoliberalismo genera en los territorios. Yo creo que hay que deconstruir la manera en que se ha hecho política y se ha construido una práctica política en los últimos años. Entonces, alcalde, porque claro, me dicen, es que estas fuerzas, perdón, disculpe Sebastián, me dicen, no, es que no están en el Congreso representadas estas fuerzas que usted menciona, alcalde. Bueno, pero sí están en la Convención Constitucional, sí están en los gobiernos locales, sí están en los gobiernos regionales, sí están en distintos otros espacios de la sociedad. Entonces, yo creo que mirar solamente a la política con el catalejo de lo que supone la política parlamentaria es un error para la agenda de transformación que demanda el país. Ahora, alcalde, ayer también se planteaba como un punto de contracrítica respecto a lo que usted había planteado antes, que era necesario construir mayorías también, ¿no?, para sacar esa agenda transformadora, mayoría que no tiene el gobierno en el Congreso, y que en ese sentido era necesario ir sumando a estas fuerzas, incluyendo la exconcertación también. ¿Usted siente que el gobierno quizás está siendo más pragmático respecto a ese tema? Pienso que es una apuesta, como he mencionado, que está por verse. Quizás resulte, quizás no. Lo que sí puedo observar que el problema de la construcción de mayoría, que es un problema central en cualquier política de transformación, en cualquier política democrática, el articular, el sumar en torno a un programa o a objetivos comunes, vuelvo a señalar, Sebastián, no se agota en el Congreso. O sea, hoy día hay una mayoría... De acuerdo, alcalde, pero es en el Congreso donde se juega la agenda de transformaciones que está proponiendo el gobierno en la reforma de pensiones, en la reforma tributaria, en los cambios que está impulsando, ¿no? O sea, sí, está ahí. Pero no todo se juega ahí. La vida política no se acaba en el Congreso, ni tampoco, a mi juicio, empieza en el Congreso. La política en Chile hoy día, después de octubre, Sebastián, es mucho más compleja que simplemente lo que sucede en las comisiones o en los salones del Congreso. El Congreso tiene un rol fundamental y yo estoy seguro que hay muchos parlamentarios que están jugadísimos por los cambios. Y entiendo que en el Congreso tiene que haber una lógica de construcción de mayorías, una cuestión bien complicada. Pero la agenda de seguridad, la agenda, por ejemplo, que ustedes mostraban antes, de comercio ambulante, la agenda en materia de salud, la agenda de educación, la agenda de vivienda, la agenda que también importa muchísimo a la gente
no se juega necesariamente o solamente en el Congreso, se juega a nivel de gobiernos regionales y se juega principalmente a nivel de gobiernos locales. Y en los gobiernos locales, Sebastián Fresia, hay, al menos les cuento, 100 alcaldías independientes. Hay alcaldías que incluso son de muchos movimientos y partidos políticos, pero que responden a lógicas de construcción completamente distintas a las de sus partidos. Entonces, me parece de que si lo que buscamos es construir un bloque mayoritario, diverso, heterogéneo por los cambios, no nos podemos agotar solo en la desconcertación. Eso es un error. Eso va a terminar yo creo que en un desenlace que no es el que la gente espera. En la medida de que incorporemos más miradas, más voces, más propuestas, donde ampliemos la estrategia, yo creo que vamos a poder cumplir con los objetivos que la gente demanda, que es empujar una agenda de transformación profunda. Queremos preguntar también, alcalde, otro de los temas que ha surgido en estos días a propósito de una sugerencia que hizo el contralor Bermúdez, de estos decretos con fuerza de ley para ayudar a muchas medidas transitorias de pasar una constitución a otra en caso de que esta se apruebe el próximo 4 de septiembre. ¿Usted esa idea le parece bien? A mí me parece que en general las recomendaciones que hace el contralor Bermúdez al proceso institucional chileno son todas muy pertinentes y muy adecuadas. No conozco en detalle lo que propuso el contralor, pero me imagino que tiene asidero jurídico. Yo creo que, Fresia, la discusión de fondo que hoy día tiñe a la convención tiene que ver con qué tan inmediata o no es la puesta en marcha y la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Y tengo la impresión de que va a haber mucha gente, no solamente en la derecha, principalmente en la derecha, pero también en los sectores más conservadores de la vieja concertación, que van a querer que la nueva Constitución tenga una implementación mucho más lenta. Esa discusión yo la veo con mucha nitidez a propósito de lo que sucede con el Senado, ¿no? O sea, yo creo que hay senadores y senadoras que ojalá plantearan, yo creo que deben soñar en secreto en eso, de terminar su periodo de 8 años. Y pienso que lo que buscamos, o lo que debiésemos tender a buscar, es que la nueva Constitución tenga vigencia lo antes posible. Claro, eso va a depender de la Comisión de Normas Transitorias, evidentemente, pero además, alcalde, algunos acusan del Partido Socialista precisamente que es poco democrático y recuerda épocas, por ejemplo, de la dictadura que se gobernaba a través de decretos con fuerza de ley. Yo creo que aquellas personas que emitieron ese tipo de comentarios desconocen profundamente el ordenamiento jurídico chileno, porque lo que hizo la dictadura fue gobernar a través de decretos ley, que eran básicamente el detentar por parte de la Junta de Gobierno las facultades legislativas. Y por eso revistió el nombre de decretos ley. Lo que el Contralor planteó son los decretos con fuerza de ley, que son una norma jurídica que está contemplada en el actual ordenamiento jurídico. De acuerdo, pero la crítica quizás no es solamente legal, sino política, alcalde. Exactamente, ese es mi punto, Sebastián. Yo estoy de acuerdo con usted, pero creo que tenemos que ser sumamente estrictos con la forma en que se utiliza el lenguaje, principalmente en el mundo del derecho, porque lo que de alguna manera los senadores querrán decir es que la Convención quiere arrogarse facultades que tuvo la Junta de Gobierno o la dictadura. Eso me parece tomado a las mechas. Lo que en definitiva planteó el Contralor es completamente una cosa distinta, es recurrir a una figura que hay en el ordenamiento jurídico para cumplir con un objetivo, que es lo que usted apunta, Sebastián. El objetivo de poner en marcha de la mejor forma posible y ojalá lo más rápido posible, desde mi perspectiva, la nueva Constitución, porque lo que no puede existir es que pase mucho tiempo entre que la Constitución se apruebe y que comience a regir, particularmente a nivel del sistema político e instituciones del Estado. Para poner otro punto sobre la mesa, el abogado Gabriel Osorio, que de esto sabe, ¿no? Dice que la intención de saltarse al Congreso es una versión endulcorada de esta idea de dejar todo amarrado, bien amarrado, propia del pinochetismo. Decía, la discusión democrática es indispensable para la legitimidad de las leyes que pongan en marcha la nueva Constitución. Bueno, el mundo socialista en general en la Convención, no todo el mundo socialista evidentemente, ha tendido a ser un tapón, a mi juicio, para muchas de las discusiones de fondo. Incluso
colectivos como los independientes no neutrales o movimientos sociales, la Coordinadora Plurinacional, incluso el mismo Frente Amplio y algunos liderazgos del colectivo socialista han tenido una posición mucho más progresista que el Partido Socialista en estas materias. A mí me parece que son declaraciones destempladas que no contribuyen absolutamente en nada al trabajo de la Convención. Aquí nadie se quiere saltar nada. Lo que sí existe es una preocupación de dejar la implementación de la nueva Constitución al Congreso actual. Y al Congreso que en general ha sido visto por la ciudadanía como un instrumento que más bien tiende a dilatar los cambios. Eso sin perjuicio de que dentro del Congreso yo sé que hay muchos parlamentarios y parlamentarias que no están en esa. Y hay, por ejemplo, senadores que han dicho yo renuncio a mi cargo cuando la Convención plantee. Entonces, a mí me parece que el problema de fondo está en cómo ponemos en marcha de la mejor manera la nueva Constitución, y claramente va a haber problemas, Sebastián Freese. O sea, mire lo que estamos haciendo. Por primera vez en nuestra historia mandatamos a un grupo de personas democráticamente electas a darnos un texto para que nosotros posteriormente lo vayamos a votar. Y eso evidentemente va a tener choques con lo que existía antes. O sea, aquí estamos tratando de construir lo nuevo. Y cuando uno construye lo nuevo, siempre lo viejo tiende a resistirse, porque lo viejo no quiere morir, porque hay intereses corporativos, porque hay intereses particulares, porque hay gente que no quiere perder el poder, porque hay gente que ha estado acostumbrada a ser parlamentaria o alcalde durante 30 años, en fin. Entonces, a mí me parece de que lo que viene en Chile para los próximos meses es sumamente promisorio, y solamente una voz de alerta. A mí me preocupa mucho la actitud de la derecha. Yo creo que hay una derecha ultra, una derecha fake, como la he llamado, que lo que hace como campaña es desinformar, es mentir sobre lo que sucede con la Convención, y que no tiene un espíritu democrático, y que lo que busca, a mi juicio, es básicamente no solamente que gane la opción rechazo, sino es que no haya ninguna posibilidad de cambio profundo en este país. Yo creo que ahí está, a mi juicio, el verdadero adversario del proceso constituyente y de los cambios que clama los pueblos de Chile. Alcalde, muchas gracias por hablar con CEN esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, alcalde. Buen día. Gracias, Freese. Gracias, Sebastián. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos. Bien, son las 9:09. Nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato con más de Noticias Express. Imagen desde lo alto ahí en el Parque Metropolitano. Tenemos temperatura de 10,8 grados a esta hora.